contarles que Mujer y Judaísmo es un espacio creado para generar encuentro, intercambio y estudio para mujeres judías de habla hispana, convencidas que las mujeres judías requieren una red de apoyo y de un espacio que les permita el desarrollo personal, un autoconocimiento y el crecimiento en relación con su identidad judía. Es un espacio de colaboración mutua y de diálogo. Ahora, si bien este espacio que denominamos Mujer y Judaísmo está especialmente dirigido a las mujeres judías, no es excluyente. Y nosotros entendemos que todos están invitados y son bienvenidos para compartir este espacio donde hacemos hincapié es en nuestra mirada desde la mirada femenina dentro del judaísmo, ¿sí? Pero todos son bienvenidos y eso es lo rico de nuestro espacio, fundamentalmente la diversidad. Hoy vamos a tener una charla con nuestra directora y fundadora, Ethel Barilka, que nos va a compartir algunas reflexiones acerca de este mes de Elul que estamos transitando previo a Yamim Noraim, Rosh Hashanah y Yom Kippur, que vienen ya en poquitos días nomás, donde siendo un mes que invita a la teshuvá, que invita a la reflexión, Ethel nos va a contar un poco la distinción sobre si hablamos de la culpa o del perdón, y veremos a qué conclusión llegamos al terminar esta charla, o por lo menos qué espacios o qué caminos se nos abren, porque no sé si... Lo rico es eso, que se nos abran los espacios y los caminos, y no ideas cerradas. Así que, sin mucha más presentación, los dejo con Ethel. Un par de aclaraciones antes de pasar a Ethel, perdón. Les pedimos a todos que mantengan los micrófonos apagados, los micrófonos en silencio para evitar interferencias. Aquellos que están con el celular, por favor que lo apaguen en forma directa porque no lo puedo manejar yo desde acá. Si tienen preguntas o tienen comentarios, bienvenidos a hacerlos por el chat. Yo voy a estar leyendo el chat y tomando nota. Ethel, de acuerdo a su cronograma, nos propondrá alguna pausa durante la conversación para alguna pregunta o para alguna reflexión, y lo mismo será al final. Calculamos que nuestro encuentro va a durar aproximadamente 1 hora. Así que ahora sí, sin más prólogo, las dejo en manos de Ethel. Ok, Vicky, muchísimas gracias. Bueno, les cuento que cuando pensé la idea de la charla no me di cuenta de lo complicado que era. Entonces vamos a tratar de reflexionar juntas, de abrir algunas ventanas para entrar en este tema, que es un tema bastante delicado y bastante complejo, diría yo, que tiene que ver con entre la culpa y el perdón, ¿sí? Cuando propuse el título, una compañera nuestra de Mujer y Judaísmo me dijo, bueno, pero ese es un tema muy femenino, ¿sí? Y bueno, sí, hay algo de eso, pero vamos a tratar de, más allá del chiste, de dedicarnos un poquito a este tema seriamente. Y otra vez, no sé si vamos a llegar a alguna conclusión, pero la idea es que podamos llegar a algunas reflexiones. ¿Ok? Para comenzar, si me permiten, quiero compartir un texto que me llegó, que no lo conocía y me llegó estos días preparando la charla, y es un texto que dice así: cuando me lavo con agua, me estremezco pensando, este es el sudor de millones de trabajadores. Los caminantes de la calle son mis hermanas bastardas y criminales siniestros, almas quizás transgrimadas de mí. En cuanto a los asesinados, creo que animé al asesino. Quizás insulté a la gente en mi ciudad. Algo en mí confiesa. Soy culpable 1000 veces por tu angustia. Quiero lanzar mi cabeza a la puerta de tu casa, prisiones, hospitales y suplicar perdón. Estas líneas, que a mi gusto son bastante fuertes, las escribió cuando era muy joven Abraham Yoshua Eshel. Abraham Yoshua Eshel habla aquí de una culpa
que podríamos definir tal vez como una culpa existencial. O sea, el solo hecho de existir tiene que ver con esto de sentirse culpable. Y obviamente tiene que ver con la generación a la que él pertenece. Joshua Heschel, para ubicarlos un poco a los que no saben, fue uno de los pensadores y teólogos más importantes del siglo XX, que nació en Alemania y migró a los Estados Unidos ahí por 1940, o sea, durante la persecución nazi. En Alemania fue, de hecho, quien reemplazó a Martin Buber en la cátedra de filosofía judía en Frankfurt. O sea, más o menos para que nos ubiquemos. Cuando él habla de la culpa, obviamente habla de la culpa de una generación, que tiene que ver con la sensación terrible de la culpa de haber sobrevivido. Nosotros no vamos a hablar ahora de eso, puede ser que lleguemos más tarde, pero sí es importante entender que cuando nosotros tratamos este tema, la impronta o el contexto cultural, sociológico en el que nos estamos moviendo es importante. Nuestra generación vive una experiencia completamente diferente. Cuando digo nuestra, acá hay muchas generaciones, ¿sí? Me voy con los más jóvenes yo a propósito, pero digamos, la generación más joven hoy es mucho más political correct, en el sentido de que aparentemente odia menos, sufre menos, perdona más, es más liberal, ¿ok? O tal vez podemos pensar, lamentablemente, que es más o que somos más indiferentes. Hay una sensación que tiene que ver con una especie de letargo. ¿Sí? Hay una sensación de que en hebreo se dice keut hushim, como si los sentidos estuvieran un poco apagados, ¿sí? Estuvieran un poco oscuros, estuvieran un poco ocultos. Entonces, esa sensación de indiferencia entre los que nos rodean nos va haciendo una especie de muralla. Yo digo que somos un poco autistas, y después viene esta pandemia y nos encierra encima en casa, haciéndonos aún más autistas de lo que éramos antes. Si bien es cierto que hay muchas muestras de solidaridad en este momento, también es cierto que estamos todos, cada uno muy encerrado en sí mismo, en su familia, en sus personas más cercanas y bastante desconectados a veces de lo que pasa alrededor. En ese sentido, qué bueno que todas las mañanas escuchamos el shofar. Qué bueno que hay algo que viene a decirnos, ¿sí? Despertar. Y eso es parte de lo que quisiera hacer ahora juntas, tratar de despertarnos un poco para pensar en algunas cosas y no llegar a Rosh Hashanah y a Yom Kippur como si nada hubiera pasado. Yo sé que hay mucha gente preocupada que cómo van a ser las fiestas este año, que no podemos ir al templo, que no podemos recibir a las visitas, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera dedicarme un poco más a que pensemos en los contenidos y en los sentidos que tiene la festividad, ¿ok? La primera pregunta entonces es un poco, ¿qué es la culpa? ¿Sí? Porque hablamos de culpa, pero ¿qué es la culpa? Y yo me pongo el reloj porque si no me voy a ir, pero una de las preguntas que me hacía el otro día es si la culpa necesariamente implica o no un pensamiento de tipo moral. O sea, si para sentir culpa hay que saber lo que está bien y lo que está mal. O sea, si es un derivado del pensamiento ético o si es, como dicen los psicólogos, algo más bien que tiene que ver con nuestras mamás, con nuestros papás, con el alter ego, con algo que tenemos incorporado y que no necesariamente es lo moral. Eso sería una primera pregunta. O sea, ¿en qué medida la sensación de culpa, cuando uno comete un error, una transgresión, tiene que ver con la moralidad o tiene que ver con el peso, ¿sí?, de aquello que nos fue inculcado, que no necesariamente es el bien y el mal. Tiene que ver con el bien y el mal, pero no es solo eso, ¿ok? Eso sería una primera aproximación. La segunda pregunta que me hacía el otro día es,
¿La culpa y la vergüenza es lo mismo? ¿Se tocan? ¿Están cerca? Enseguida las voy a dejar hablar, que no se piensen que va a ser que voy a hablar sola, pero esta pregunta creo que es importante porque una cosa es sentir culpa, otra cosa es sentir vergüenza, aunque están muy cerca, no necesariamente es lo mismo. ¿Ok? Entonces vale la pena afinar la puntería también en eso. Otra pregunta que podríamos hacernos es, ok, ¿y qué hacemos con esa culpa? O sea, ¿cómo convertimos la culpa en acción? ¿Sí? Y creo que eso es importantísimo, porque a partir de la mirada judía, lo que no podemos hacer es quedarnos estancados en la sensación de la culpa, ¿sí? Sino que a pesar de haber errado, tenemos que activarnos, ¿ok? Para poder corregir, para poder actuar. Y vamos a ver también un poquito, vamos a intentar de ver cómo es que se hace esa activación, ¿ok? En definitiva, lo que quisiera poder pensar junto con ustedes tiene que ver con que la sensación de culpa también pasa, o fundamentalmente pasa, por un sentido de responsabilidad. ¿Okay? O sea, yo siento culpa porque sé que que debería de ser responsable de mis actos. ¿Ok? Que no es lo mismo que hablar de bien o mal, es una cuestión de, ok, yo como ser humano soy responsable de las cosas que hago. Por lo tanto, ¿sí? La sensación de culpa tiene que ver con esa responsabilidad por mis actos. Ahora, nosotros, el tema de la responsabilidad dentro de la mirada judía es un tema muy importante porque solemos hablar de la responsabilidad que tenemos uno para con los otros. Y si lo ligamos esto con el tema de Elul y el pedir perdón y las disculpas, vamos a poder empezar a unir estos polos que ahora a lo mejor nos pueden parecer un poco confusos, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos en Brit, Arevim Zelazé, somos solidarios unos por los otros, algunos traducen, pero yo traduciría, somos responsables uno por los otros. No es solo una cuestión de solidaridad, es más que eso, es una cuestión de responsabilidad profunda. Yo soy responsable por ti. Por lo tanto, cualquier transgresión que haga o cualquier daño que te haga, yo asumo o debo de asumir la responsabilidad de mis acciones. Cuando nosotros hablamos de culpa, no hablamos solo de una cosa que tiene que ver con nosotros, sino también de cómo nos comportamos hacia el otro. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que somos responsables uno por el otro, nada de lo que es humano nos puede ser extraño, nos puede ser indiferente. ¿Okay? Si volvemos al tema del principio. ¿Me siguen o está en chino? A verles las caras. Bien. Ok. Ahora, cuando nosotros decimos esto, quisiera agregar entonces una cita de la Gemara que dice algo que seguramente lo habéis escuchado muchas veces, y es que Yom Kippur no absuelve las faltas del hombre contra el hombre. ¿Sí? ¿Conocéis esa cita? A ver las caras. Bien. O sea, Yom Kippur no es un acto automático de borrar las transgresiones que cometemos unos contra el otro. Yom Kippur tiene la fuerza o la capacidad de absolver las transgresiones que tienen que ver con el hombre y Dios, pero no puede reemplazar al hombre en la responsabilidad que el hombre tiene. Si yo cometo una falta hacia otra persona, los únicos que podemos arreglarla somos nosotros mismos. No hay una posibilidad de una intervención de Dios para solucionar esto. Por lo tanto, y esto Levinas lo dice muy bonito cuando dice la responsabilidad personal del hombre es tal respecto al otro hombre,
que Dios no puede anularla. O sea, el hecho de que yo soy responsable de lo que hago hacia otro es tan fuerte que ni siquiera Dios puede intervenir, ¿sí? Como lo dice la propia Guemará. Ahora, esto es fundamental para entender todo el pensamiento que nos acompaña en el Lul y que nos va a acompañar después hasta Yom Kippur, porque si solo yo puedo corregir mis actos hacia mí mismo, pero también hacia el otro, tenemos que tratar de pensar qué es lo que eso quiere decir y cómo es que eso se hace. ¿Ok? Hasta aquí estamos de las caras. ¿Sí? Vale, entonces vamos un paso más allá. Levinas dice también, en ese mismo contexto que habla de la responsabilidad del hombre, dice que el mal no es un principio místico que pueda borrarse con un ritual. Que es más o menos lo que acabamos de decir, pero dicho mucho mejor, ¿no? O sea, el mal no se puede terminar con un acto ritual, sino que hay que hacer una acción que nos involucra. La ritualidad nos involucra, pero nos involucra de una manera, yo diría que simbólica, mientras que el pedir perdón o el actuar, corregir, tiene que ver con una acción concreta que hago conmigo y con el otro y no con una acción simbólica. Incluso durante el periodo del templo, cuando teníamos templo, ¿sí? Y había sacrificios y se llevaban sacrificios por la culpa, lo importante de ese acto ritual no era el sacrificio, que sería lo simbólico, sino la confesión pública de las transgresiones, ¿ok? O sea, lo importante del acto del vidui, de la confesión, es que yo reconozco mi culpabilidad, mi responsabilidad, usemos la palabra que querramos, frente al público, o sea, frente a los otros seres humanos. Y hay muchas explicaciones de por qué es así, pero lo que quiero ahora poner el énfasis es en que no hay ningún acto ritual que pueda limpiarnos de esta responsabilidad humana, ¿ok? Y si seguimos un paso más, hoy estoy complicada, así que me van a disculpar, pero si seguimos un paso más y seguimos un poco el pensamiento del Rav Soloveitchik, el Rav Soloveitchik, que es tal vez el más grande pensador dentro de, o incluso el creador, podríamos decir, de la ortodoxia moderna, en su libro sobre el tema de la teshuvá, sobre el tema de, ¿cómo traducimos teshuvá? Una pregunta, ¿no? Del retorno, de la vuelta. Arrepentimiento. Lo que pasa que no es exactamente arrepentimiento, pero podemos traducirlo también, pero es un arrepentimiento que tiene que ver con reconocer lo que hice mal para volver a una manera diferente de actuar y enseguida vamos a tratar de ver. Lo que me pareció súper interesante es que Soloveitchik plantea que hay dos elementos en Yom Kippur. Hay un elemento que tiene que ver con el perdón, ¿ok? Hablábamos de la culpa, y hay un elemento que tiene que ver con la purificación. Ahora, yo sé que hablar de actos rituales y hablar de purificación es muy difícil para nuestra generación, pero vamos a tratar de pensarlo en un sentido otra vez más simbólico, ¿sí? Cuando Soloveitchik dice que tiene que ver con la purificación, nos está diciendo algo así como el alma de la persona o la persona ha sido dañada en su profundidad con la transgresión. No se trata simplemente de un acto de pedir perdón, sino que se trata de un acto de constricción real en el cual la persona tiene que hacer un proceso no solo de reconocimiento de lo que hizo, sino incluso de, yo qué sé, de dolor por lo que hizo, de vergüenza por lo que hizo. Es más profundo que el solo perdón. Esa especie de purificación, digamos, del alma. Sería, perdón, Ethel, ¿podría ser como respuesta tal como es Teshuvá?
Podría ser, Alfredo, pero la pregunta es, ¿respuesta a qué? Respuesta a cómo has venido haciendo, ¿de qué manera vas a cambiar? A ver, de nuevo. O sea, tú te has venido comportando de una manera. Sí. Chuba, hay veces que dices, es arrepentimiento. No, es una respuesta. Yo pido perdón, pero yo voy a corregir lo que hice. Ok, se puede pensar así. A mí me gustaría, Alfredo, pensarlo más, a ver, como un retorno por un lado, y si lo pienso como respuesta, lo pensaría como una respuesta a la pregunta, a la pregunta, que es la pregunta que Dios le hizo al hombre, que es Ayeka. Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? O sea, si lo pensamos así, sí lo diría que puedo comprar, ¿ok? Que es que la Teshuvá tiene que ver con una respuesta en el sentido de, ok, ¿dónde estás, hombre? ¿Sí? Entonces, en ese proceso vuelvo a asumirme como ser humano, vuelvo a asumirme en mi particularidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de transgresiones, lamentablemente muchas veces caemos en un pensamiento infantil, ¿sí? Cuando hablamos de transgresión no estamos hablando de si nos portamos bien o portamos mal, estamos hablando de cosas gordas y profundas y somos todos adultos, ¿sí? Transgredir es maltratar, transgredir es gritar, transgredir es pegar, transgredir es robar, transgredir es matar. O sea, estamos hablando de transgresiones importantes, ¿sí? Que tienen que ver con el daño, la damnificación que uno le hace al otro. No con si me enojé como los niños, ¿sí? Y te dije una palabra fuera de lugar. Estamos hablando de que el hombre que transgrede necesita reconstruir un camino, ¿sí? Ahora, transgredimos todos, algunos más, algunos menos, ¿sí? Pero es importante entender el concepto porque yo creo que tiene que ver con, no es solo calmar la conciencia, ¿sí? O sea, cuando uno pide perdón, uno dice, bueno, me quedo tranquilo, le pedí perdón, o pedí perdón a Dios, o le pedí perdón al otro. Es más profundo que eso. Rambam dice que es como nacer de nuevo, ¿sí? Hay un elemento en esa purificación de la que hablaba Soloveitchik que tiene que ver con, tengo la posibilidad de cambiar, tengo la posibilidad de nacer de nuevo. Y en ese sentido, el judaísmo es muy optimista, ¿sí? A veces uno se pregunta, ¿el judaísmo es una cultura de culpa y de mala onda? No, por todo lo contrario, el judaísmo es optimista. El judaísmo nos plantea la posibilidad de cambiar, de renovarnos y hasta de nacer de nuevo, en cierto sentido, ¿sí? Por lo tanto, nada está predeterminado. Regresar. ¿Perdón? De regresar a lo nuestro. De regresar, sí, la pregunta es regresar a qué, ¿no? O sea, regresar, algunos van a decir regresar al camino, ¿ok? Regresar a lo nuestro, pero ese nuestro tiene que ver con una manera de mirar el mundo, ¿sí? Ese nuestro tiene que ver con una moralidad y con una ética, no es volver a lo nuestro en el sentido, ok, a partir de mañana voy a aprender las reglas. ¿Sí? No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que a partir de mañana volver a lo nuestro es, me voy a empezar a portar bien y voy a empezar a hacer ciertos rituales, ¿ok? No de eso se trata de algo muchísimo más profundo que eso. Ahora, por supuesto, hablar de esto presupone algo que es también difícil y es aceptar una visión de mundo que habla de que hay recompensa y hay castigo. Porque si no, todo el tema no tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, si nosotros pensamos que hay recompensa y hay castigo, y el judaísmo piensa que hay recompensa y hay castigo, pero la pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Y también aquí, siguiendo un poco el pensamiento del Rav Soloveitchik, vale la pena una cita. El Raf dice, Shuba Israel ad Adonai Eloheja ki kashalta beavoneja. Traducido, vuelve, oh Israel, a Dios,
pues por tu falta has fallado. Y kashalta beaboneja. Es una cita del profeta Oseas. Ahora, lo interesante del análisis es que lo que hace el castigo o la falla es la transgresión misma. ¿Se entiende? No es que porque voy a transgredir voy a recibir un castigo, sino el hecho mismo de que he actuado mal es el castigo. ¿Por qué? Porque volvemos atrás, porque estoy dañando mi propia esencia humana. Y al dañar mi propia esencia humana, me estoy como castigando, ¿sí? Ahora, por supuesto, al dañar mi propia esencia humana, estoy también dañando mi propia esencia divina. Porque si lo llevo hasta las últimas consecuencias, es bastante más complicado. Si yo atento contra mi persona, o sea, daño, impurifico, diría Soloveitchik, ¿sí? Mi propia esencia de humanidad, al matar, por ejemplo, ¿sí? Al cometer adulterio, al pegarle a alguien, ¿okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy no solo dañando mi esencia humana, sino que simultáneamente estoy dañando mi esencia divina. ¿Se entendió? A ver, yo les veo caras raras, por eso pregunto si se entendió. ¿Ok? Vamos a parar aquí un minuto y vamos a ver si hay preguntas o cosas que queremos aclarar antes de continuar. ¿Ok? Preguntas, pues yo no miré el chat, Vicky, así que si hay algo, me dice. Están todos muy callados, no hay muchas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. O ¿Alguna pregunta? Sí, Rachel. Abre el micrófono, Rachel. Sí. Sí. No, lo que dijiste me interesó mucho con respecto a la palabra yeka, ¿dónde estás, hombre? Y bueno, me recuerda las palabras de Hillel, ¿no? Que si no estoy para mí, ¿quién está? Si no estoy para mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Entonces creo que todo parte de adentro de uno mismo, de todo lo que yo pueda arreglar para mí misma, es lo positivo, y yo no puedo hacer nada, digamos, de beneficio social o identificarme con otros problemas que me rodean si yo primero no hago ese análisis. Y bueno, uno lo hace lo más seguido posible, ¿no? A veces uno lo hace una vez en una semana, a veces lo hace 3 veces en un día. Obviamente que uno no espera que sea Elul para que haga algo de eso, ¿no? Bueno, un comentario nada más. Eso es verdad, Rachel. Ahora, si yo tomo tu comentario, fíjense que la cita que Rachel nos trae, que es muy conocida, ¿no es cierto? Y Meina Nili Mili, si no soy para mí, ¿quién será? Y si no es ahora. Cuando la cita sigue y dice, y si soy solo para mí, ¿qué soy? ¿Sí? Que es una parte también fundamental, porque el equilibrio es justamente entre el individuo y la comunidad, o sea, entre el individuo y el colectivo, ¿sí? Por eso es tan importante el tema de la revisión, que ahora vamos a tratar de entrar un poquito más, la revisión de cuentas. Si bien es para uno, les dije antes, esta cosa tan importante que tenía el corbán, el sacrificio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la declaración pública de la transgresión es lo que restituye o restituía el equilibrio. No se trata solo de lo que yo pienso para mí, ¿ok? Yo sé que estuve mal, que engañé a mi mujer. Yo sé que estuve mal, que engañé a mi marido, ¿ok? Yo sé que estuve mal, que... Muy bien, pero no alcanza con eso, ¿sí? No alcanza con eso, sino que hace falta una acción que no es nada sencilla, y todos alguna vez hemos pasado situaciones en las que, ¿sí? Poder ir y reconocer el error cuesta bastante, ¿sí? Entonces,
el tema es más que pensarlo hacia mí, es, ok, ¿cómo lo saco hacia afuera? Por eso también en el vidui, en la confesión que hacemos, confesamos en voz alta, ¿sí? Confesamos en voz alta también individualmente cuando hacemos Asham, Nubagat, ¿no? ¿Sí? Y también repetimos la confesión en toda la comunidad junta. ¿Okay? Ahora, uno puede decir, bueno, estamos recitando un verso, ¿sí? O uno puede de verdad tratar de entender el significado que tiene esa actitud de poder decir ante los demás, yo también soy un pecador, ¿okay? O yo también soy un transgresor. ¿Quién más o quién menos? ¿Sí? Pero volvemos, estamos hablando de las transgresiones que tienen que ver de un hombre con el otro. ¿Okay? Y la pregunta que hace Dios en Bereshit, cuando le pregunta a Adán dónde está, es tal vez la pregunta más importante que podemos pensar, ¿no? No dónde está Dios, sino dónde está el hombre. Y dónde está el hombre tiene que ver con esta búsqueda que tenemos que hacer en nuestro propio interior. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, observación? ¿Avanzamos otro poquito? Bueno, algunas es la primera vez que me escuchan, se deben estar volviendo locas. No soy siempre así de complicada, ¿eh? Hoy me salió especialmente complejo. Pero bueno, vamos un poquito con el tema del perdón y después vamos a tratar de redondear. Porque aquí hay una cosa importante que creo que tiene que ver con todo este proceso que venimos mencionando. Tiene que poder ayudarnos primero a autoperdonarnos, ¿no? En el sentido de que si yo no puedo reconocer lo que hago y no puedo mirarme al espejo, difícilmente pueda ir a hablar con el otro. Entonces, primero hay una cosa de dejar de torturarnos, y eso sí, me disculpan los hombres que nos acompañan, pero me parece que es un poco femenino esto de la autotortura, ¿sí? O sea, hay que dejar de flagelarse de lo que hice mal. Una vez que lo reconocí y lo hice mal, ok, seguir adelante. Entonces, hay un elemento que tiene que ver con el autoperdón. Hay otro elemento que tiene que ver con cómo sé que de verdad corregí, ¿ok? O sea, cómo se pone a prueba si de verdad corregí mi acción. Y en ese sentido, Maimónides es muy claro y nos dice que sabemos que una persona ha corregido, ¿sí? O ha regresado betshuvá cuando ante las mismas circunstancias actúa de otra manera, ¿sí? O dicho en español más criollo, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Cuando el hombre aprenda a dejar de tropezar con la misma piedra, quiere decir que hizo ese proceso de corrección. ¿Se entendió? O sea, no alcanza con decir, yo no quiero hacer más esto, yo he corregido, ¿sí? No. Cuando esté en la misma circunstancia, entonces no voy a actuar de esa manera. Les voy a leer para que, en el idioma de Maimónides, ¿sí? ¿Qué es la teshuvá íntegra? Es cuando se presenta frente a alguien la posibilidad de cometer una transgresión que ya ha cometido y puede volver a transgredirla, pero desiste y no lo hace porque volvió en teshuvá y no por temor ni por debilidad. Que esta aclaración es sumamente importante. Una cosa es si yo no hago algo porque temo el castigo, y otra cosa es si no hago algo porque tengo claro que ese algo no lo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Cómo es ello? Pregunta Maimónides y dice, si alguien tiene relaciones prohibidas con una mujer y después de un tiempo nuevamente se encuentra con ella, y su amor por ella y la fuerza de su cuerpo continúan en el mismo lugar, etcétera, etcétera. ¿Entendieron cómo sigue? O sea, si se aguanta y no comete la transgresión, quiere decir que ha regresado en teshuvá. Pero si no puede y si cae nuevamente en la misma conducta,
Y nos pasa a todos, no necesariamente hablando de adulterio, ¿no? O sea, muchas veces caemos en las mismas conductas. Y entonces es importante para la corrección, no alcanza a reconocer, sino cambiar. ¿Ok? Entonces, esa especie de renacer, digamos, tiene que ver un poquito con perdonarnos a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo vamos a hablar también de otro perdón, que es el perdón al otro. Una vez que yo me perdoné a mí, está el tema de pedir perdón, que cuando somos chiquitos es el que más nos hablan, ¿no? No sé a ustedes, pero a mí, cuando llega Yom Kippur, hay que ir a pedir perdón, ¿ok? Como con una visión muy, muy infantil de que porque uno va a ir a pedir perdón, todo se va a solucionar. Yo no quiero hablar del pedir perdón, quiero hablar del, ¿cómo lo podemos llamar? De dar el perdón, ¿sí? Una cosa es pedirlo y otra cosa es si yo perdono, ¿ok? Y el tema del perdonar es un tema complicado, porque ¿qué es lo que sí puedo perdonar y qué es lo que no puedo perdonar? ¿Y qué quiere decir perdonar? Perdonar es borrar las acciones que acontecieron. Por ejemplo, si un padre maltrata al hijo, ¿el hijo le puede perdonar? No es sencillo. Ahora, si le perdonara, ¿perdonar quiere decir que se olvidó de lo que pasó? ¿Que borró? No. Entonces, el concepto de perdón tiene que ver no con un borrón y cuenta nueva, no es que lo que pasó no existió, sino que lo que perdono es a pesar del dolor y a pesar, ¿sí?, de la injuria, puedo perdonar. O no, pero cuando hablamos de perdón nos referimos a eso, no nos referimos a una anulación como si lo que ha sucedido no existe más. Y eso es importante, ¿ok? Porque tiene que ver con el tema de la responsabilidad. La persona sigue siendo responsable por lo que hizo, incluso si yo le perdono. Del mismo modo que yo no puedo borrar lo que ha acontecido, ¿ok? Entonces, es importante entender esto. Ahora, por ejemplo, cuando, yo qué sé, cuando el Papa pide perdón al pueblo judío, cuando el rey de España pide perdón a los judíos por los actos cometidos en la Inquisición, ¿ok? ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien puede acaso perdonar eso? O sea, nosotros tenemos el derecho a perdonar actos que no fueron cometidos contra nosotros mismos. ¿Y qué quiere decir pedir perdón en ese caso? ¿Okay? Esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la diferencia que hay entre lo que podríamos decir el indulto en el sentido legal, ¿ok? Y el perdón. Por ejemplo, yo qué sé, un grupo guerrillero en América Latina, ¿sí? Ya que estamos con muchos latinos. Puede haber una reconciliación nacional, pero no necesariamente hay perdón. ¿Se entiende? Una cosa es buscar la reconciliación, dar un indulto a nivel legal, y otra cosa es decir, yo perdono ese acto. Son cosas muy diferentes, ¿ok? Y preparando esto, les comparto, en vez de anunciarles, les comparto un texto de Derrida que dice así: correré el riesgo de enunciar esta proposición. Cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, aunque ésta sea noble y espiritual, liberación, redención, reconciliación, cada vez que tiende a restablecer la normalidad social, nacional, política o psicológica mediante un trabajo de duelo, mediante alguna terapia, entonces el perdón no es puro, ni lo es su concepto. Bueno, Derrida como Derrida, siempre un poco complicado, pero la idea es
es bastante sencilla en el sentido de que el perdón no puede ser puro si es a fin de, ¿ok? O sea, si yo pido perdón y yo te perdono, ¿sí? Porque de esa manera voy a restablecer el orden social, de esa manera el rey va a estar bien con los judíos en el caso de España o lo que sea, entonces ese perdón no es un perdón en el sentido profundo del término, ¿ok? Esa es una aproximación que creo que vale la pena. Y lo que decíamos antes, entonces, ¿podemos perdonar a los asesinos? ¿Podemos perdonar a los violadores? ¿Podemos perdonar? Y puedo seguir, ¿no? Y Navidad dice una frase que a mí me gustó mucho y quería leerlas. El perdón perdona solo lo imperdonable. O sea, el perdón perdona solo lo imperdonable. Podemos hablar de perdón en ese lugar, en el lugar donde la transgresión es tal que es prácticamente imposible perdonarla. Todo lo demás es superfluo, ¿sí? O sea, el perdón en el sentido más profundo tiene que ver con las transgresiones más profundas. Lo demás es otra cosa, importante, pero es otra cosa. En ese sentido, ¿sí? Casi que no hay posibilidad del perdón, porque no podemos, otra vez, perdonar. Podemos muchas otras cosas, podemos reconciliar, podemos, leashlim decimos en hebreo, podemos, ¿cómo se dice? Aceptar, ¿sí? Podemos aceptar para volver a estar enteros, pero no necesariamente podemos perdonar, ¿ok? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Entonces, si volvemos a Yom Kippur, con lo que decíamos antes, de que las transgresiones entre el hombre y el hombre, solo el hombre puede resolverlas, cuando nos enfrentamos al tema del perdón que alguien nos pide por una víctima que no puede ella misma perdonar, porque ya no está, como en el caso del asesinato, ¿qué es lo que corresponde? ¿Se entiende lo que digo? O sea, el asesino pide perdón. Ahora está de moda, por ejemplo, los asesinos en Israel, Josrim Bichuvá, ¿conocen este fenómeno? Se ponen la kippah en la cabeza y piden disculpas. So what? O como menciona Simón Wiesenthal en Los límites del perdón. Exacto. Cuando dice que el nazi le está pidiendo perdón a él de que prendió fuego, de que participó en un asesinato en masa con niños y él no, o sea, dice, ¿cómo yo voy a perdonar algo que no me hicieron a mí? O sea, ¿quién soy yo para que poder perdonar en nombre del otro? Exacto. O sea, el comentario de Alfredo es súper atinado. En el libro de Simón Wiesenthal, para quien no los conoce, Los límites del perdón, él plantea una situación en la que un nazi que está moribundo le pide a él que perdone, ¿sí? Porque necesita morir en paz. ¿Ok? Y la reacción de Simón Wiesenthal es que sale de la habitación sin dar respuesta. Y bueno, a partir de eso después hubo todo un trabajo importante de pensadores que trataron de contestar qué hubieran hecho ellos en esa situación, ¿sí? Ahora, otra vez, si yo puedo arreglar las cosas contigo, pero no puedo arreglarlas en nombre de otro, ¿ok? Entonces, en esta clase, en el ejemplo del nazismo, se ve de manera muy clara, pero no solo en el ejemplo del nazismo, también en otras situaciones, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, ¿sí? La pregunta es así, cuando hablábamos antes de que si yo me autoperdono, ¿sí? De alguna manera hago este recorrido de reconciliación conmigo mismo. La pregunta es cuando perdono al otro, si también logro esta nueva completud, ¿sí? Por eso a mí me gusta un poco hablar más de ashlamá
que de perdón, porque yo creo que difícilmente la víctima de, yo qué sé, de una violación pueda perdonar, pero sí puede leashlim, o sea, puede tratar de aceptar la situación en la que se encuentra o se encontró para tratar de volver a estar entero, ¿sí? Shalem quiere decir entero, ¿sí? Completo. Entonces, la posibilidad que tenemos no siempre es de perdonar, pero sí de volver a reconciliarnos con nosotros mismos para volver a estar enteros, ¿ok? Y creo que ese punto es uno de los puntos fundamentales durante el mes de Elul y durante el mes de Tishrei. O sea, nos dan la posibilidad de volver a armarnos, ¿sí? El volver a nacer, en parte, tiene que ver con eso. O sea, vuelvo a constituirme en una persona también para salir de esa situación, tal vez del daño que me han hecho, y también para salir del propio daño que me he hecho a mí mismo. Son las dos cosas, ¿sí? Entonces, ese juego entre esos dos polos, el interno y el externo, si los podemos unir, creo que es lo que nos pueden ayudar a pensar en estas próximas fiestas, en hacer un recorrido que tenga una significación importante para el próximo año. Después de todo, estamos todos viviendo una situación muy especial que puede ayudarnos en parte a hacer este trabajo de reflexión. Me escribía el otro día una amiga, estaba pensando, me dice, que Elul, para la gente este año la pandemia fue como un Elul. Entonces le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, y sí, que mucha gente al estar encerrada ahora pudo hacer esto de pensar las cosas que nosotros normalmente ejercitamos en el mes de Elul. O sea, como que la vida nos trajo, ¿sí?, a una situación particular en la cual las cosas entran en una dimensión un poco diferente. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño break porque ya nos estamos acercando a la hora final. Entonces, sí, comentarios, preguntas y demás. En el chat no tenemos nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Están todos unidos o no entendieron nada o yo no expliqué bien? A ver. ¿Comentarios? Hola, ¿se me oye? Sí, ¿quién habla? Sí. Soy Ruth, bueno, soy de Barcelona, ahora mismo en Sevilla, desde España. Sí, Ruth. Hay una cuestión que has comentado y me ha hecho pensar un poco en relación a cuando has tenido un problema con alguien y esta persona ha fallecido. Entonces, ¿cómo solucionas este tema del perdón cuando esta persona no te puede dar su perdón porque ya no está en vida? Y entonces, si me equivoco, por favor, corríjame. Había leído que una persona puede ir al cementerio con un minyan y pedir perdón allí, pero ahora con lo que explicabas era como que me ha venido a la cabeza el hecho de decir, bueno, aunque esta persona no esté y como nosotros tenemos un poco que reconciliarnos con nosotros mismos, el hecho de poder ir a pedir perdón y hacerlo delante de un minyan, de un grupo de gente que ve la acción que hace uno, es como una manera de reconstruir, ¿no?, todo aquello que había quedado resquebrajado por el problema que se había tenido con esa persona. Entonces, no sé, me gustaría si me podía aclarar un poco el hecho de cómo podríamos hacerlo, si esta sería la mejor manera o hay alguna otra manera. Mira, el cómo deberíamos hacerlo no sé, lo podemos investigar. Yo no soy muy amante, como ya habréis escuchado antes, de ciertos actos de característica ritual. Sí creo que cuando tú haces una declaración ante el minyan o ante la comunidad, no es lo que estás pidiendo, no es el perdón, estás de alguna manera declarando cuál ha sido tu transgresión. Y eso es lo que me parece importante. Ahora, no quiero contestarte algo que no sé, lo puedo investigar y lo podemos seguir hablando, pero creo que para lo que tú planteas el tema es más psicológico y emocional que otra cosa. O sea, la persona que ha cometido un agravio serio, porque de eso estamos hablando, ¿no?
a una persona que ha fallecido, obviamente no le puede pedir perdón. Lo que sí va a tener que hacer es intentar ese trabajo de reconciliación y de reconstrucción consigo misma, ¿sí? Es también por eso que es importante que hagamos las cosas que tenemos que hacer a tiempo, ¿ok? Sí. Lila quería hacer una pregunta. Lila, te desmuteo el teléfono, ahí, el micrófono. ¿Puedes desmutear? Ahí está. Por ejemplo, esto es un caso verídico. Una persona me agraviaba permanentemente con frases, o actitudes o gestos. Yo sé que en el mes de Elul o antes de Yom Kippur, por lo menos así aprendí, usted me corrige si está mal, que uno tiene que darle la oportunidad a la persona que me ofendió a que me pida perdón para que yo lo perdone, ¿no? ¿Entiende? Sí. Pero si esta persona no reconoce que me ha agredido, ¿cómo queda la situación? Hay un tema de base, Lila. Hay un tema de base. Tú no tienes que darle al otro la posibilidad de que te pida perdón. Es el otro el que tiene que venir y recurrir. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, problema de él. Sí, pero ¿Okay? a mí me queda, esa persona no está más. Sí. Y a mí me quedó todo eso adentro, porque yo no tenía que perdonar a esa persona persona tenía que perdonar, pero partió. Pero eso, Lila, es justamente, o sea, otra vez, sin entrar ahora en detalles personales, es lo que estaba tratando de explicar. O sea, hay un elemento que es la reconciliación con uno mismo, ¿sí? Por eso hablaba yo de la ashlamá. O sea, yo no puedo perdonar a alguien que no me ha pedido perdón, no puedo perdonarlo internamente, no importa. Pero el acto de reconciliación tiene que ver con, ok, yo entiendo y acepto que fui víctima, por ejemplo, ¿ok? Yo qué sé, que alguien me pegó, ¿sí? Que yo qué sé, que un marido me maltrató o que un padre me maltrató. Lo entiendo, lo acepto, lo sufrí, ¿ok? Ahora hago un corte en el sentido, no de que lo borro, pero mi vida sigue hacia adelante. No arrastro ese peso y ese rencor de manera permanente, porque la contraparte del no perdón muchas veces se convierte en el rencor. Entonces, en definitiva, el que sufre sigo siendo yo. ¿Okay? Antes sufría por los golpes y ahora sufro por el rencor. O es como cuando uno va a divorciarse, pero se divorció, pero sigue pensando en el ex, y cada 2 minutos habla del ex, ¿sí? Aquí veo una psicóloga ahí con nosotros. Entonces, ¿de qué divorcio estamos hablando si llevas al ex a todos lados, ¿no? O sea, no te has separado de eso. Si no te has separado, el problema es tuyo. ¿Okay? O sea, el que se fue, se fue. Ahora está la parte que tenemos que hacer con nosotros. ¿Sí? Eso lo entiendo, lo hice. Okay. Y el otro, allá él, si cree en el mundo de las recompensas y los castigos, arreglará las cuentas en otro lugar. No las arreglará aquí. ¿Ok? Allá. ¿Alguien más? Tenemos una pregunta de Ruth Cohen. No sé lo primero que quisiste preguntar, Ruth, que dice, ¿Yashlim puede ser también hacer paz con uno mismo? Sí, porque el Yashlim es también de Shalom. Entonces, Shalom viene de Shalem.
O sea, ¿qué es hacer la paz? Hacer la paz tiene que ver con estar completo. ¿Sí? La vinculación entre Shalem y Shalom es esa. O sea, no hay paz en algo que no está. Entonces, Leashlim es también, en el sentido del hebreo moderno, es aceptar, pero en el fondo es eso que tú dices de buscar la completud en el sentido de buscar la paz con uno mismo, en este caso. ¿Ok? Una muy buena observación. Gracias. Vi una mano más por ahí, Miriam. Y Rachel. Sí. Vacallá, Miriam. Abre el micrófono. Seguindo la cuestión de Lila, pregunto, ¿es terrible si ella no consigue disculpar el que le hice mal de alguna manera y ya no vino a pedir perdón, ahora ya no está? Intento aceptar la situación, pero no consigo. Entonces, ¿eso es mal o es visto como una deficiencia mía que yo no consigo borrar o decir, ok, ni siempre se puede ni siempre se puede tener el resultado que te gustaría. Y vas a vivir con eso, pero tal vez el tiempo, la maturidad puede ayudarte más do que otras cosas. Es verdad. En Yiddish diríamos es un broj. Sí. ¿Ok? O sea, si lo que dices es cierto, Miriam, o sea, no hay una mirada que nos pueda decir si está mal o si está bien. Somos seres humanos y hacemos procesos. Lo que pasa es que estamos en una época que también pensamos que los procesos son chic-chac, son rápidos. ¿Sí? Rambam habla de que a veces ese proceso de reconstrucción y de retorno lleva toda la vida. ¿Sí? O sea, el volver a ser una persona entera puede llevarnos toda la vida, depende de quiénes somos y qué hemos vivido, ¿sí? Lo importante, creo yo, es ese pensamiento que nos da nuestra mirada judaica, que es que sí podemos hacerlo, que no estamos destinados a seguir viviendo de una determinada manera, ¿sí? Que podemos cambiar, que podemos crecer, que podemos liberarnos de ciertas cosas, ¿ok? También sí cuesta mucho. Y es verdad, cuesta mucho. Lo importante es, creo yo, por eso empecé por la culpa, no cargarnos con la culpa de lo que no tenemos que cargarnos. O sea, y poder separar un poco, porque una cosa es decir, yo no puedo perdonarle al otro, y otra cosa es autoculparme de que yo tengo la culpa porque me metí en ese lío, por ejemplo, ¿sí? Fenómeno que le pasa mucho que yo a las mujeres cuando nos divorciamos. Yo alguna vez me divorcié, pero sí, entonces yo soy responsable y soy culpable porque elegí mal, ¿ok? O yo soy culpable por, bueno, no, o sea, hay también un momento que hay que decir stop, vamos a revisar, vamos a, ¿sí?, a reconciliarnos con nosotros, con nuestra vida, con nuestros sentimientos, para poder seguir creciendo. También sí cuesta mucho. Y a veces también necesitamos ayuda. No siempre podemos hacerlo solos. Eso también es importante. ¿Ok? ¿Beseder? Okay. Bueno, sí, vi que hay algo más antes del final. No sé si alguien tiene algún comentario más. Rachel, tenías un comentario, una pregunta. Sí. Sí, al principio de esta charla, Ethel, mencionaste que los jóvenes en la actualidad están como amurallados y tienen como más indiferencia hacia las cosas que les rodean. Bueno, creo que ellos tienen algo que no tenemos nosotros, pero ellos van a tener que vivir un poco más largo para
tener lo que sí tenemos nosotros, y es la experiencia de vida. Y ojalá todos tuviéramos una segunda oportunidad para, como tú dijiste, como para actuar bien, haber encontrado la paz, para no volver a hacer lo mismo, porque todas las relaciones son como un cristal y siempre hay que actuar pensando que esta oportunidad que tengo ahora es la única que voy a tener. Con ese principio de buena voluntad, uno por lo menos hace lo posible para que los agravios no sucedan. Y creo que con esta pandemia hemos tenido la oportunidad de hacer un tremendo viaje dentro de nosotras mismas para evaluar esto. Es como un Elul largo que hemos tenido este año. Así es. Bueno, gracias, Ethel. No, por favor, yo creo que una sola cosa en relación a la generación. Yo no me refiero específicamente a que sean jóvenes, sino al hecho de que la generación de hoy, el mundo de hoy, es diferente. Lo comenté cuando leí a Eshel. Fíjense que todas las personas que leí, sean Eshel, o sea Levinas, o sea Derrida, todos tienen la experiencia postraumática Shoati. O sea, la Shoah está ahí, en todos, ¿sí? Y no es casualidad. O sea, el poder hablar de la culpa en el sentido que esta gente habla es de esa generación más que de la nuestra. Fíjense que nosotros cuando hablamos lo llevamos para otro lado. Sin embargo, esa reflexión profunda o bicental, ¿sí?, que trajo Alfredo, esa reflexión profunda que ellos hacen puede ayudarnos a entender ahora también a esta generación, al mundo que nos toca vivir, a pesar de que vivimos en circunstancias diferentes, ¿sí? O que queremos creer que vivimos en circunstancias diferentes. Esa es también parte de la fantasía, ¿sí? La fantasía de que nosotros vivimos en el mundo donde no pasan atrocidades. ¿Okay? En el mundo en que nosotros vivimos pasan atrocidades. Sin embargo, no nos dedicamos a ella en el pensamiento como se dedicó esta generación post-holocausto a hacer esa búsqueda filosófica, ¿sí?, del pensamiento, de entender cómo es que el mal ha llegado a donde ha llegado. ¿Ok? Pero eso sí que es para otra charla. Galia, querías preguntar, ¿no? No, quería hacer un comentario nada más, un poco cómo se me arma a mí en la cabeza, ¿no? Pero un poco así lo estoy viviendo, lo estoy pensando. La autorreflexión, esta conexión conmigo misma durante el mes de Elul, me ayuda, se me arma así, para llegar a Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah es como que a mí me invita a hacer planes, ese es el tema. Y cuando yo hago planes, recapacito también en todo mi pasado. Y eso como que me da un plus, bueno, para perdonarme, para ir a salir a pedir perdón, acomodar la situación, porque cuando uno hace planes a futuro, que de eso me habla a mí Rosh Hashanah, bueno, si no lo hice durante todo este tiempo, tenemos, entre comillas, este plus de los 10 días más, ¿no? Y bueno, así lo manejo, ¿no? Un poco, no solo la autorreflexión, sino hacer planes hacia futuro, que no es fácil en este tiempo, pero creo que no podemos desestimarlo de todas maneras. Bien, planificar es importante después de que revisamos, ¿no? Para no volver a hacer las mismas metidas de pata. ¿Okay? Yo para terminar quiero... Sí, Vicky. Antes de terminar, Sí. nos ofrece una pregunta que me parece que da para todo un curso, para toda una charla nueva, pero la voy a decir igual porque la planteó, que es ¿por qué los judíos son culposos? Bueno, un poco. ¿Por qué los judíos somos culposos? Bueno, un poquito creo que con lo que acabamos de hablar echa un poco de luz sobre eso, ¿no? Hay una pregunta también de si siempre fuimos culposos o no. Si el tema es un tema judío, si el tema es un tema ashkenazí, o si es un tema sefaradí. Hay muchas vertientes para este tema que si quieren lo podemos tratar de ver otro día, pero porque quiero respetar también los tiempos, ¿no?, que hemos fijado. Así que, Ruth, te quedas para la próxima entonces con ese tema. ¿Ok? Yo para terminar quiero leerles un texto. ¿Puedo, Vicky?
claro, un texto, no cierra con un texto y después y después les quiero leer un poema que me gustó y que creo que nos ayuda en este LUL. Y es un poema del libro Leer el Infinito de una amiga, de Jenny Ace, que es una poeta mexicano-judía muy buena, para quien no la conoce. Y este poema es para mí una plegaria, por eso decidí traerlo. Dice así: líbranos del hambre y de la soledad profunda. Líbranos del rugido de la noche y de la maldad de la huella, de la maledicencia y de la sangre derramada, del miedo y la penumbra. Líbranos de la esclavitud y del sendero de las tinieblas, de las almas que anegan en la ignorancia, de los gritos de los inocentes. Líbranos del claroscuro de nuestros corazones, para que habite tu presencia entre nosotros. Así rezan las madres de un pueblo silencioso, tejen las cadenas de los deseos, los muros estallan llenos de plegarias. Y con esa plegaria, yo no tengo más que desearles que tengan un hermoso Elul y un mejor Rosh Hashanah, si es que no nos vemos antes.